Y otra de las voces también que es parte, ¿no? También de estos aportes y de estas inquietudes que surgen es Cristina ONG Tejedor, Basta justamente, es Basta. ajá, desde la Coordinación por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, que, bueno, se ha pronunciado por una de las partes. Cristina, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a Pero, todos los oyentes de la radio. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Cristina, estábamos intentando echarle un poco de luz a esta situación sin involucrarnos demasiado en la vida familiar de la familia de los Etxebere, sino en lo que quizás todo esto como mensaje político refleja, ¿no? De un lado y del otro. Y bueno, habíamos visto un poco la pronunciación desde su lado y queríamos conocer desde dónde ustedes están justamente apoyando esta situación. Bueno, mirá, nosotros en la coordinadora estuvimos analizando la situación y desde dónde apoyamos, desde el lugar de los violentados de toda la vida por las personas que ahora con violencia pretenden solucionar una situación problemática de tipo tal vez legal o de tipo delincuencial o no sé en qué términos la familia se ha manejado para apropiarse de esas tierras, lo que fuera, pero una de las herederas de esas tierras cede una parte y a partir de ahí los demás empiezan a trabajar. Y nosotros creemos que la violencia no es la manera de solucionar los conflictos, pero en este caso además esa violencia se exacerba porque en realidad el conflicto es por una forma de producir que no contenga agrotóxicos y que no nos envenene. Entonces, para nosotros esa es la violencia, ¿sí? Violencia es meter a los chicos en la escuela y envenenarlos, y violencia es amenazarnos con revólveres, como a un compañero nuestro en Paraná, que en el lugar más público de la ciudad, este mismo señor que manda audio se levantó y le mostró un revólver y le dijo: con esto los vamos a recibir porque ustedes no nos van a prohibir a nosotros echar veneno alrededor de las escuelas. Es decir, para nosotros esa forma no es la forma violenta ni de obligarnos a alimentarnos con veneno, ni de obligarnos a recibir venenos en la cabeza, ni de solucionar el posible conflicto que eso produzca. Por eso en la coordinadora trabajamos mucho y se generó el Foro de Agroecología de la provincia de Entre Ríos, que lo convocó el gobierno, y que, como comentábamos, es un espacio apropiado donde se podrían tranquilamente discutir de una manera civilizada este tipo de situaciones y todas las otras que nos llevan a este lugar. Ese foro fue, digamos, abandonado por el gobierno de la provincia, y aprovecho que hablo con ustedes para volver a solicitar que se llame a la quinta reunión, que todavía la estamos esperando. Pero ese era un espacio, es decir, nosotros trabajamos mucho para generar espacios propositivos, para generar propuestas como la agroecología, que la impulsamos con toda nuestra fuerza y nuestro corazón, desde nuestros espacios, con nuestros bolsillos, solventando y trabajando y haciendo cursos, talleres, capacitándonos y enseñando, es decir, y el pueblo de Entre Ríos también, que abraza la agroecología como forma de producción sin alimentos, sin venenos, producción de alimentos sin venenos, y como también les genera, bueno, también mayores ganancias, etcétera. Entonces, ante todas estas formas propositivas y no violentas de mejorar la vida de todos los entrerrianos, aparecen estas acciones de extrema violencia, porque es increíble la violencia que se maneja en los audios que invitan a esta convocatoria. Entonces, cualquier persona de bien y cualquier organización que se precie de defender la vida no puede menos que pronunciarse en este sentido, ¿no es cierto?, en el sentido de reclamar se vuelvan a habilitar las herramientas que permiten solucionar estas cosas de otra manera. Luego la justicia accionará como acciones, seguro, pero nosotros es esto lo que estamos marcando, ¿se comprende? Sí, la postura que toman ustedes. Ahora estos audios, ¿no?, que se han viralizado también y que lo veíamos por un canal de YouTube que también se llega a los medios. ¿De dónde vienen? ¿Quién los realiza? ¿Ustedes se realizaron denuncias judiciales referente a este tipo de apremios de estos audios que han circulado?
Bueno, yo, no, nosotros por lo menos no. Ajá. Sin embargo, creo que el gobierno debe creer y debe saber de dónde provienen, porque hay en este momento un operativo policial en las diversas entradas y alrededor del campo. Es decir, y según la noticia dice, el operativo está porque se prevé la llegada de esta gente, y tal como ellos lo anuncian en los audios, que han contratado porque plata hay, como dicen ellos, han contratado carretones para subir vehículos, para llevar al campo, para entrar con bulldozers, es decir, para entrar atropellando. Eso es usurpar y agraviar y agredir los espacios y las personas, eso es, y debe serlo porque la policía está ahí, hay un montón de policías, por lo que yo estaba mirando. Sí, que están ahí en Casanova, y ya hace un rato hablábamos también un poco, tratando de abrir un poco este abanico con la parte de la Federación Agraria también, y bueno, cada uno tratando de echar luz a esto. Estaba mirando las fotografías, que hay cantidad de vehículos policiales, increíble. Sí. Cristina, ¿usted cree que parte de todo esto, y tratamos nosotros de sobremanera de desvincular la parte familiar, ¿usted cree que todo esto que está sucediendo también políticamente, particularmente en Entre Ríos, ¿no? Se hace fuerza por el tema del agro, del agrotóxico, de la manera en que se siembra y se cosecha, de este trabajo tan fino que ustedes han hecho durante mucho tiempo? Yo no entiendo bien si te referís a que en la provincia en general o el gobierno. Al gobierno provincial. Al gobierno provincial. Bueno, si mirá, esto que se está dando es como una movida política que apunta justamente en contra de todo este trabajo que han hecho ustedes. Yo creo que esto que está sucediendo, este conflicto que se genera, es la expresión visible de un conflicto político que se está, pero no, cuando yo digo político no me refiero ni a partidario, ni al momento, ni a política del momento, sino mucho más profundo. Es un profundo, una profunda contraposición de dos proyectos diferentes de vida. Es decir, nosotros planteamos un cambio en el modo de producción de la provincia. Hasta ahí entendí. Y eso genera, se enfrenta o confronta o se pone por delante de otro modo de producción, que no es solamente defendido por la gente de Entre Ríos. Es más, los productores de Entre Ríos son en cierto modo víctimas, o sea, son parte, no son ni siquiera dueños de ese proyecto político, porque es un proyecto político que refiere a la venta de los llamados insumos del paquete tecnológico, es decir, son millones de dólares que las multinacionales vuelcan en forma de veneno sobre nuestra cabeza. Entonces, la agroecología es una forma, es un paradigma que es totalmente contrario a ese modo, pero nosotros la propiciamos porque queremos vivir y porque queremos que nuestros gurises dejen de morir de cáncer, porque queremos que nuestros hijos y nietos existan y sobrevivan. Incluso queremos que sobrevivan y existan los hijos y nietos de los que tiran el veneno. Entonces, esa confrontación tiene diversas expresiones. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me parece que también esto tiene un arraigo en un modo particular de yo no sé cómo decirle, la oligarquía nacional. ¿Les parece así? O los espíritus patrióticos argentinos. Ajá, ¿te acordás de esa película, Los Espíritus Patrióticos? Bueno, es la forma en que ven a los demás. Ellos se sirven de la tierra, nos ven a los demás como siervos de la tierra, y les resulta muy ofensivo que pretendamos dejar de ser esclavos. Eso también es un concepto político muy profundo que me parece que está en juego precisamente acá, y la gente que en esos audios habla lo manifiesta muy claramente. Lo manifiestan muy claramente. Obviamente creo que nadie está, o sea, nadie en sus cabales está de acuerdo con el tema de la violencia, pero obviamente acá hay muchos factores que también intervienen en esto. Yo por eso le preguntaba, y hablando del tema de la agroecología, justamente por ustedes
que se pronunciaron justamente a favor. Y yo preguntarle, Cristina, si este 40% de las tierras que fue otorgado, que fue donada a una colonia agroecológica, si hubiese sido donada a otro tipo de bien, porque lo que uno trata de ver es la parte judicial, ¿no? Es que claro. Es realmente saber si judicialmente, porque hay dos campanas de esto, es lo que está diciendo Dolores y lo que están diciendo la otra parte, que supuestamente no fue así. Es por eso, por ahí, más que nada lo político, ¿no? Bueno, este es un tema, viste, que durante los años se ha escuchado en la provincia, cada tanto resuena el problema del conflicto que genera, digamos, el comportamiento de unas ramas de esta gente de la provincia. Uh-huh. Incluso el ex ministro ¿te acordás que en su campo entró una vez en la justicia? Ajá. Y le encontraron trabajadores esclavos? Sí, sí. Es decir, es una forma de concebir la vida. Pero yo te entiendo lo que me preguntas. No sé qué pasaría si vos decís que en lugar de una colonia agroecológica ella lo hubiera cedido para una explotación sojera intensiva. Bueno, por ejemplo, yo no lo sé, porque eso ya tiene que ver con sus conflictos familiares, pero acá aparentemente, o sea, si ella hace una sesión ante escribano público, los demás que entran de buena fe a trabajar ahí no tienen por qué recibir toda esta violencia vomitada encima de ellos por gente que está resolviendo antiguos conflictos. Entendible. Sí. Y ahí se engancharon todos, ¿no? Sí. Hablando, sí. Si es que podemos hablar un poco Tal más. cual, sí. Se engancharon todos a resolver sus odios. Es tremendo. Sí. Estamos viviendo una situación de mucha violencia en todas las áreas. Estamos viviendo en un momento de mucha violencia en todas las áreas. Y lo que se ha generado para todos, ¿no? Con la necesidad de viviendas, porque también cuando nosotros hablamos de esta parte política, hablamos de la necesidad también de mucha gente de un espacio para vivir y de lo que está sucediendo a nivel Argentina con el tema de las usurpaciones. Ese es otro tema también, que no tiene nada que ver. Es algo tan sensible que también toca la rama de esto cuando se habla de usurpación, ¿no? Sí, claro. Por eso mismo creo yo que utilizan esa palabra, porque creo, yo no soy del palo de la abogacía, sino del palo de la ingeniería, pero en este devenir que uno tiene que aprender mucho. Pero a mí me parece que usurpación es una figura muy definida en la justicia, y creo que no amerita. Pero hoy vos me preguntabas qué pasa con el gobierno de la provincia, y yo creo que el gobierno de la provincia ha dado muestras de diversas posiciones, ¿no? Pero las más fuertes que ha tenido siempre han sido en favor del agronegocio. Las posiciones más fuertes que ha tenido nuestro gobierno, lamentablemente, no han sido en defensa de la vida de los entrerrianos. Fíjate que ese decreto que realizó el fiscal de Estado, condenando a los chicos de las escuelas rurales, digamos, a ser fumigados en las proximidades, es muy fuerte. Esos posicionamientos, ¿viste? Esto de no convocar nuevamente al foro de agroecología después de haber hecho una resolución planteando que en 10 años se iba a cambiar la matriz productiva de la provincia. ¿Cuándo fue la última reunión que tuvieron, Cristina, con el gobierno? El foro es un espacio donde no es solo el gobierno, donde nos juntamos todos. Bien, el foro, profesionales. El último encuentro fue el de Gualeguaychú, por allá por julio o agosto del año pasado, yo creo, porque en septiembre se iba a convocar el próximo. Después dijeron que por las elecciones lo iban a convocar después, y hasta ahora, viste, ya pasó un año y no se ha vuelto a convocar. Y se avanzaba mucho, vos vieras qué buenos debates se daban ahí. Y había gente de todas las posiciones, también iban los del INTA, los de la sociedad rural, de las universidades, los productores. Es decir, que era un buen espacio, un espacio saludable de debate, no un espacio enfermo de confrontación. Bueno, esperemos que finalizado esto de la pandemia también, y que bueno, se pueda echar un poco de luz a esto y puedan volver a reunirse al foro, ¿no? Para seguir trabajando. Creo que es la manera. Eso que vos planteás es que acabás de decir, es precisamente el punto en el lugar, el dedo en el ojo preciso, digamos. Porque fíjate que todo este tema de las pandemias y del cambio climático se generan por el mal uso
o el uso indebido que hacemos de los espacios, digamos, y por el abuso que hacemos sobre la tierra. ¿O pensás que echar millones, 500, 600 millones de litros de veneno en un lugar no va a tener un efecto? Y desmontar medio país no va a tener un efecto. Es decir, devastar, secar, incendiar los humedales no va a tener un efecto. Ahí se generan las pandemias, porque todos los controladores de esos vectores que nos enferman quedan los eliminados, y entonces nosotros volvemos a potenciar más pandemias, más enfermedad, más envenenamiento. Es una carrera por la destrucción, y nosotros lo que queremos es revertir. Y ese mismo envenenamiento también envenena, me parece. Esto ya es una pregunta que me hago. ¿Envenena las ideas? Envenena las personas, pero te envenena la cabeza. Sí, totalmente. Sí. Cristina, Totalmente. muchísimas gracias por este tiempo, por la charla. Nos vamos a deber para más adelante alguna charla referente a la quema de humedales, a los pastizales y demás, que creo que también es un tema que venimos sufriendo mucho los entrerrianos. Sí, dale. Nosotros acá en Concepción del Uruguay, en la agrupación Vecinos por los Humedales, trabajamos mucho en ese sentido. Vos sos de Concepción del Uruguay, ¿no, Cristina? Sí. Nosotros desde lo propositivo hemos avanzado mucho, ¿viste? Porque nos parece que es eso, no es que un grupito tenga que ir a decir lo que hay que hacer, sino que todos debemos saber lo que tenemos y cómo defenderlo. Involucrarnos. Así que desde ahí avanzamos, ¿viste? Claro, desde ahí, desde el conocimiento, desde el aprendizaje. Con los humedales, sí, vamos a tener una charla, si querés. Dale. Gracias, Cristina, por este tiempo. Sí. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, ahí creo que nos faltaba la otra cara y la otra mirada. Y